¿No sabes qué celular comprar este 2025? Tranquilo, en este video te traigo los mejores gama media que puedes adquirir, pero no cualquiera. Los he clasificado según cómo busques utilizar tu celular, ya sea para jugar, estudiar, crear contenido, tomar fotos o solo para lo básico del día a día. Sin embargo, si no te interesa una función en específico, pero quieres algo bueno, bonito y barato, quédate hasta el final porque ahí te muestro cuál es la mejor opción calidad-precio. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Motorola Moto G75. Empecemos con un modelo sencillo pero cumplidor. Si tú o alguien de tu familia usa el celular solo para llamadas, WhatsApp, redes sociales básicas, ver TikToks o YouTube, no necesitas un celular carísimo. El Moto G75 es perfecto para eso. Tiene una batería de 5000 mAh que fácilmente te puede durar todo el día, una pantalla amplia y cómoda para ver contenidos multimedia, Android casi limpio y sin tanto bloatware que brinda una experiencia de usuario fluida y un apartado fotográfico más que suficiente para fotos casuales. Pero la razón principal por la que lo recomiendo en esta categoría es por su resistencia. Te cuento rápido, hace un tiempo le compré a mi mamá un ZTE para su uso básico. Sin embargo, con una sola caída de menos de 1 metro, la pantalla se rajó, afectando su experiencia, ya que la visibilidad no era la misma y hasta escribir se volvió incómodo, por lo que para personas que no tienen mucho cuidado con su dispositivo, este celular es clave, debido a que viene con Gorilla Glass 5 y la certificación estándar militar estadounidense MIL-STD 810H, un combo que te brinda una mayor resistencia ante golpes y caídas. En resumen, si quieres un celular básico, rendidor y que aguante el ritmo del día a día, este Motorola no falla. Samsung Galaxy A16. Si lo que necesitas es un celular que te ayude a estudiar o trabajar sin complicarte la vida, el Samsung Galaxy A16 es una excelente alternativa, pero ojo, esto es para un uso de oficina o académico, no es un celular para sacar fotos para catálogos, ni para editar videos comerciales para TikTok o Reels. Si lo tuyo va por ese lado más creativo o exigente, te recomendaría ahorrar un poco más y mirar opciones de gama alta. Ahora, si lo que haces es revisar correos, leer PDFs, tomar clases virtuales, hacer videollamadas o usar apps como Google Docs, Drive o Classroom, entonces el A16 te va a rendir sin problemas. Tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, ideal para trabajar con comodidad, una batería de 5000 mAh que te acompaña durante toda la jornada y un rendimiento justo pero estable, que es lo que más importa cuando tu enfoque está en la productividad. Además, con Samsung tienes el respaldo de una marca que actualiza sus equipos y ofrece una interfaz amigable, lo cual le da más vida útil al dispositivo. Eso sí, un punto clave, la versión que te recomiendo es la de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, que suele rondar los $188. ¿Por qué? Porque la versión con 4 GB de RAM no es tan fluida y puede darte más de un dolor de cabeza si abres varias apps al mismo tiempo. En resumen, si buscas un celular confiable, equilibrado y duradero para estudiar o trabajar sin gastar una fortuna, el Samsung Galaxy A16 es una apuesta segura. Poco F7. Si lo tuyo son los videojuegos y estás buscando un celular potente pero sin pagar una fortuna, el Poco F7 es sin duda uno de los mejores gama media que puedes conseguir este 2025. Este modelo viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 8S generación 4, uno de los chips más potentes en esta gama, ideal para mover videojuegos exigentes como Genshin Impact, Call of Duty o PUBG con gráficos altos y buena fluidez. Además, tiene una batería de 6500 mAh acompañada con una carga rápida de 90 watts, por lo que podrás jugar por horas y recargarlo en poco tiempo si es necesario. En cuanto a la temperatura, la gestión térmica ha mejorado respecto a generaciones anteriores, pero ojo, si eres de los que juega por horas con gráficos en alto, te recomiendo usar un ventilador externo. No es que el modelo se caliente más que otros, sin embargo, cualquier celular que se exige al máximo va a generar calor y un ventilador te ayuda a mantener el rendimiento estable. Y ahora lo mejor, su precio. En mi país, con los cupones y descuentos de julio en Xiaomi, la versión con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM está costando alrededor de $435 y si lo compras desde tiendas oficiales, incluso puedes aprovechar el beneficio de 6 meses sin intereses, una oferta muy difícil de ignorar por todo lo que ofrece. Así que si buscas un celular potente e ideal para jugar, el Poco F7 es un monstruo en rendimiento, difícil de encontrar algo mejor por ese precio. Google Pixel 9a. Si lo que
más valoras de tu celular es poder tomar fotos espectaculares sin complicarte, el Google Pixel 9a es uno de los reyes en la gama media. Este modelo viene con una cámara principal de 48 megapíxeles y lo más importante, el procesamiento de imagen de Google, que es de los mejores en todo Android. El resultado, fotos con gran detalle, colores realistas, buen rango dinámico y un modo noche que sorprende. Y no solo hablamos de fotos, también puedes grabar en 4K y gracias a sus herramientas de inteligencia artificial puedes editar directamente desde el celular, eliminar objetos no deseados, mejorar retratos, ajustar el fondo, todo sin instalar apps extra. Eso sí, el Pixel 9a cuesta un poco más que otros modelos en esta lista y si tu presupuesto es ajustado, te recomiendo esperar a las fechas de oferta en tu país o incluso el Black Friday. Pero si para ti la fotografía es prioridad y quieres resultados de nivel casi profesional, el Pixel 9a es una inversión segura. Samsung Galaxy A56. Si haces contenido para redes como TikTok, Instagram o YouTube Shorts y estás buscando un celular que te permita grabar, editar y publicar sin volverte loco, el Samsung Galaxy A56 es una de las mejores opciones dentro de la gama media en este 2025. Este modelo te da justo lo que necesitas, una cámara principal de 50 megapíxeles con buena estabilización, capaz de grabar en 4K con excelente nitidez, tanto de día como en interiores bien iluminados, pero lo que más me gusta es que también puedes grabar en 4K con la cámara frontal, perfecto si haces vlogs, tutoriales o videos hablando a cámara. Asimismo, por dentro viene con 8 GB de RAM, lo justo para mover apps como CapCut, Canva, InShot o Lightroom sin problemas, sin olvidar que cuenta con una batería de 5000 mAh que te acompañará en jornadas completas de grabación, edición y publicación. En resumen, si estás dando tus primeros pasos como creador de contenido o si simplemente quieres un celular confiable para grabar y editar con estilo, el Samsung Galaxy A56 es una herramienta completa, versátil y lista para ayudarte a crear sin límites. Y antes de continuar, ¿qué tal te está pareciendo el video? Recuerda que si te está gustando, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y dejando tu comentario. Desde ya muchas gracias por el apoyo, ya que estas acciones me ayudan un montón para seguir creando contenido para ti. Y ahora llegamos a una de las partes más esperadas del video. ¿Cuál es la mejor opción calidad-precio? Porque no todos buscan lo más potente ni la mejor cámara. Muchos quieren simplemente algo que funcione bien en todo, que sea equilibrado, con buena batería, almacenamiento decente y que no te deje con el bolsillo vacío. Y personalmente, para mí, estas dos son las mejores opciones calidad-precio del momento. El Samsung Galaxy A16 en su versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, y el Poco F7 que ofrece un nivel de potencia que compite con gamas más altas pero por un precio bastante accesible. Sin embargo, esto va según el balance que necesito en mi día a día. Quizás tú puedes tener otras prioridades y alguna de las otras opciones que vimos en el video pueden adaptarse mejor a lo que tú necesitas, así que dime en los comentarios cuál es para ti el mejor gama media calidad-precio este 2025. Pero espera, ¿alguno de estos modelos están fuera de tu presupuesto o buscas opciones más accesibles? No te preocupes, haz clic en el video que aparece a continuación y descubre los mejores celulares gama media que puedes adquirir por menos de $300. Hay opciones buenísimas para cada tipo de uso que le quieras dar que quizás no conocías, así que dale clic y no te los pierdas. Allí nos vemos.